Sanas y seguras, porque tú ya eres... Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 30 de abril de 2025, son las 9:01, las 8:01 en las Islas Canarias y esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y me acompaña como siempre Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, una semanita más, esta vez sí, yo personalmente, con lo que sufro por no poder hablar un ratito durante este tiempo de Desmontando Bulos contigo y con todos los que nos acompañan. Y menuda semana, Lorenzo? Ha estado bonito Bueno, todo, en la ¿no? semana, pues en esta semana entre temporada y temporada del Papaverso, pues hemos Sí, tenido pues hay un giro de guión un poco interesante, principalmente el lunes. Yo creo que nadie se acuerda de lo que pasó antes del lunes, tampoco debía ser muy importante. yo Y ahora ya sí que ya nos te digo que no, preparamos ¿eh? para el tema del Papa. Ya nos preparamos para el tema del Papa. Pero, Claro. pero, si hay alguien que vive dentro de una cueva y en todos estos días lo único que escucha es este programa, pues a lo mejor no se ha enterado de lo que ha pasado. Y mira, te he traído algo, Sara. Vamos a escuchar que nos lo cuenta la Mar Vamos de bien. allá. Claro que Bueno, sí. nos lo cuenta si quiere el ordenador, claro. A ver, debería salir de verdad, ¿eh? ¡Apagón en España! Estas son las posibles causas. Imagina que tienes una bañera llena de agua con peces. El agua que está cayendo del grifo sería la energía que está produciendo tu país, ya sea con solar, eólica, nuclear o por quemar gas. Y lo que se va por el desagüe, lo que está consumiendo la gente. La movida es que la bañera siempre tiene que estar igual de llena, ahí, en la rayita. O sea que tienes que meter la misma cantidad de agua que la que se está yendo por las tuberías. Porque si echas de más, la bañera se desborda, los peces salen y se mueren. Y si echas de menos, la bañera se vacía y obviamente los peces también se mueren. Vale, ¿y qué ha pasado con el apagón? Pues que a las 12:35 estaba todo normal y en cuestión de 5 segundos la producción ha caído un 60%. O sea, el grifo ha dejado de tirar agua y la bañera se ha vaciado, provocando la muerte de los peces y ¡flash! Apagón. Porque no hay suficiente electricidad para tanta demanda. Y obviamente para volver a colocar los peces de las narices y que tenga todo su nivel, es un follón de la hostia. Por lo que con el paso de las horas han comenzado de nuevo a llenar la bañera poco a poco, metiendo uno a uno los peces con el objetivo de que todo vuelva a la normalidad y conseguir el nivel óptimo. Ok, entonces ¿qué leches ha pasado? Pues hay varias teorías. Primero, variaciones extremas de temperatura debido a un fenómeno atmosférico raro. Es decir, las líneas de alta tensión típicas que van de torre a torre, pues que por un cambio brusco de temperatura, ya sea de frío a calor o de calor al frío, se han contraído o dilatado y esto hace que comiencen a vibrar de una forma rara y puedan provocar incendios o mini rayos entre los cables vecinos. Así que para evitar eso, el sistema desconecta la línea. Y claro, como no pongas automáticamente una opción B para llevar esa electricidad, ¡faun! Apagón. Segunda opción, que haya habido una avería en alguna línea de alta tensión o estación, o sea, un árbol que se ha caído, un sabotaje, cualquier cosa. Y luego ya ha venido el efecto dominó y apagón. De hecho, lo del árbol ocurrió en 2003 en Italia, ¿vale? Apagón en todo el país durante 18 horazas. La opción 3 es que haya habido un error humano, o sea, alguien ya sea queriendo o sin querer, la ha liado que flipas, aunque esto es muy raro. Y la cuarta opción es el ciberataque. Date cuenta que se calcula que cada día la red eléctrica española recibe unos 1000 intentos de ataque. Todos suelen ser repelidos, pero puede que uno haya logrado funcionar, haciendo que parte de la producción se pare y no entre tanta agua como necesita la bañera. Eso sí, los expertos dicen que de haber sido un hackeo, tendría que haber sido por parte de otro país o alguien muy bestia, porque el sistema es tan complejo que 4 frikis no te lo hacen. Y eso es de momento lo que se sabe. ¿Tú qué crees que ha podido provocar el apagón? Venga, que te leo en comentarios.
Bueno, supongo que vosotros lo habéis oído, yo Genial. cuestiones técnicas no lo he oído, pero bueno, ya lo había visto antes. Yo creo que lo explica muy bien Noticias Ilustradas, por cierto, seguirle y buscarle en su canal, siempre, alguna vez usamos alguna Vale, lo referencia hacemos. suya. ¿Qué te ha parecido, Sara? Sí, señor. Bastante acertado. Me ha parecido. Vamos a ver, me ha parecido genial la explicación. A ver, un poco para que lo entendamos todos, porque yo Efectivamente. desde el lunes no, desde el martes a las 5 de la madrugada que empecé a tener nuevamente línea de internet, etcétera, etcétera. Antes ya no había tenido luz, como no. Eh, pues la verdad, conclusión, si se nos hace dificilísimo, lo dicho, poder entender una factura de la luz, Lorenzo, tú dime cómo podemos entender el entramado de la energía eléctrica de nuestro país, Y encima, donde bueno, están es los que que la generan, los que la distribuyen. l- Bueno, eso es tremendo, eso es entender una tremendo. factura de la luz no es Y que sea por tanto, difícil, es imposible. claro, Es imposible. entonces, la verdad, la explicación de qué ha ocurrido, por lo menos, qué es lo que, qué es lo que ha motivado que nos quedáramos en España sin Efectivamente. luz. En España y en Portugal, en la península ibérica. Eh, Luego, hombre, pues a Dios gracias, que yo creo que es lo que debemos hacer. Es verdad que se lleva mucho, también lo hacemos nosotros, ¿no? De alguna manera. Todos queremos hablar y opinar, Efectivamente. evidentemente, y creo que estamos en nuestro derecho. Pero es interesante escuchar lo que son opiniones que son además contrastables, ¿eh? Es Efectivamente. decir, técnicos, personas que son ingenieros, personas que trabajan en la investigación de la energía, porque si miramos un poquito el resumen a día de hoy, pues lo estamos dejando a un nivel entre los que es los contrarios al actual gobierno, que entonces ya cogen la línea más política, etcétera. Los que son A favor. anti, antinucleares y los que van a favor de las nucleares. Los Sí, sí. que lo de las energías renovables es una porquería. Bueno, es un cachondeo absoluto. Yo a esas opciones que ha comentado, eh, añadiría una, añadiría una. Y es que, en definitiva, ese chorrito que veamos para la bañera, Sí. tener en cuenta que eso se realiza todos los días bajo un plan de ese complejo mix donde Mm. se intenta nacionalizar la producción de electricidad, tanto por eólicas, solares, nucleares, eh, em, hidrológicas, ¿vale? Pues todo eso, carbónicas que ya no hay, por cierto, entonces, todo eso, esas combinaciones, ese mix combinado, que también ya todo el mundo habla de él, pues tiene que hacer lo posible precisamente para que esa bañera siempre esté llena. Claro. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que a veces los intereses económicos, tener en cuenta que Mm. todo lo que es, y ojo, que es un servicio imprescindible, la luz, eh, pues quitando el 20% que tenemos como público en la parte de la red eléctrica española, lo demás son todo empresas privadas. Mm. Y todos sabemos, evidentemente, que bueno, que los intereses privados no tienen por qué ir acorde con los intereses públicos. Y por tanto, pues que a alguien a lo mejor se le haya ido un poquito la mano. También es verdad que España en este momento es el país con una mayor producción de energías renovables. Eh, Igual que otros países han apostado, por ejemplo, Francia por la nuclear, España lleva ya más de una década apostando por esas renovables. Y la verdad que lo está haciendo muy bien, las cosas como son. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que sí que no, es como si tuviéramos un coche de gran cilindrada y no tenemos autovías. Seguimos teniendo la típica carretera nacional. Pues evidentemente esa fuerza de producción
de luz, de energía, pues puede tener problemas. Que efectivamente, también te digo una cosa, yo personalmente creo que lo que ha pasado no es una causa solo, que posiblemente, pues como ocurre muchas veces, ese 0,5% de posibilidades de que ocurra algo y que de repente un día llega. Eso la ciencia te lo explica, porque al final forma parte de ese tanto por ciento. Entonces yo creo que, en primer lugar, si tenemos un poquito de paciencia, que por otra parte también está bien que nos entretengamos un poco cada uno pues opinando lo que creamos, pero tengamos también la paciencia de poder dar tiempo a que todo esto, y yo creo que al final sí se sabrá, y que posiblemente pues si se sabe de verdad todo lo que se produjo en esos 5 segundos, porque fueron 5 segundos, para que de repente, bueno, yo pasé de que se había ido la luz donde estaba trabajando, porque había un problema allí, a pensar que era en toda la calle, a pensar que era en toda la ciudad, a pensar que era toda Galicia, a pensar ya a continuación España, bueno, ya cuando empezaron, como no, los bulos, cuando empezaron ya desde el tema de Portugal, que se avanzaba hacia Francia, pero bueno, que a continuación yo ya me empecé a escuchar que era en toda Europa, pues hombre, Lorenzo, yo al final digo, no puede ser. O sea, otro evento extraordinario, no, por Efectivamente, favor, solo por favor. faltan los extraterrestres. Cada vez están más cerca. Solo te Tal digo cual. eso. Yo voy a Tú decir sigues tres. teniendo la pancarta de Big Bang, Sí, sí, la ¿no, tengo que guardar por Lorenzo? aquí. Lo que pasa es que el día que de esto no la voy a encontrar, de tan guardaica que la está. No Yo la voy a, pierdas de vista, por yo voy a Dios. comentar tres cosas. La primera es que, lógicamente, mi experiencia fue totalmente diferente a la de. Bueno, cada uno tuvo una experiencia propia, pero Sí. pues yo vivo en Mallorca y Ujú. todas las islas y Ceuta y Melilla no se vieron afectadas por el apagón. El motivo es muy Exactamente. sencillo. La explicación que hemos oído antes de esa piscina, en cada isla energética, que más o menos equivale a cada isla que hay en España, hay excepciones, por ejemplo, Ibiza y Formentera serían una única isla energética, ¿vale? Cada isla energética tiene su piscina. Y aunque tengan un Exacto. tubito que intercomunica las piscinas de las diferentes islas energéticas con la península y al revés, igual como hay un tubito que conecta la península con, bueno, dos tubitos que conectan la península con Francia y uno con Marruecos, el, Eso es. el tema está en que, bueno, pues no se vieron afectadas las islas. Ahora bien, también hay varios expertos que han dicho que si esto mismo llega a pasar en el mes de agosto, posiblemente Mallorca también se habría ido a cero. Porque en principio lo que genera cada isla sirve para alimentar la isla en una situación normal, en un día normal, pero en verano ya sabemos que hay, vamos, más al límite y siempre se requiere un poquito Claro, de claro. energía extra de la península. Entonces podría haber sucedido. En cuanto a lo que ha pasado, pues, lógicamente había gente que en el segundo uno ya estaba pidiendo explicaciones. Tranquilízate. Primero que vuelva la luz y después ya buscaremos las explicaciones. Tampoco hay prisa. Ahora la prisa es que vuelva la luz. Pero bueno, Efectivamente. aparte de eso, para aquellos que estaban en la península y pues como muchos, por cierto, me ha extrañado que no lo digas. Muchos se mantuvieron informados con la radio. Eh, Ahí, era la segunda parte, a ver, mi homenaje absoluto eh, al mundo de la radio, voy pero a contar. la radio de toda la vida. Sí, sí. Hace como unos, no sé si 10 años, cosas así, en Mallorca pasó algo similar, Ujú. lógicamente a menos escala, de lo que pasó el Claro, lunes en la península. En ese caso, se supo desde el primer momento qué es lo que había pasado y es que en Mallorca hay como, porque para los que no han estado muy pendientes de las explicaciones, no todos los generadores eléctricos tienen la propiedad de iniciar o ponerse en marcha por sí solos. Solo generadores efectivamente. eléctricos, digamos, muy potentes como la energía nuclear, son capaces de hacer esto. Por eso se necesitó la energía de Francia y
Marruecos y también Marruecos también. la que mandaban Canarias y Baleares desde ahí. De ahí viene el motivo de que empezó por el norte del País Vasco, Cataluña, el sur de Andalucía y un poquito por Comunidad Valenciana fue recuperando, porque eso se va levantando como un castillo de Eso es. naipes, vas levantando central a central, a que esté equilibrada, puedes levantar la otra, por eso se tarda tanto en levantar. En el caso de aquí Mallorca lo que Claro. sucedió es que una de esas, aquí hay 3 centrales, en uno de los generadores de esas 3 centrales hubo un cortocircuito, prendió fuego y claro, eso produjo esa caída que no sabemos lo que lo produzca a nivel nacional y empezaron a caer también rápidamente todos los puntos hasta quedar la isla a cero también. Eso ya sucedió hace unos años y yo me acordé de eso. En mi caso yo estaba trabajando felizmente a las 12:35, seguí trabajando felizmente y una compañera me mandó un mensaje y me dijo, oye, se acaba de ir la luz y hay muy mala cobertura, te dejo a cargo de mi negocio. Y yo, vale, pero como vivo en un pueblo abandonado en Almería, que hay que decir que es el último pueblo que recibieron luz posiblemente en toda España, porque era el martes a las 2, no, a las 12:30, o sea, casi 24 horas estuvieron sin luz, 2:30 a 1. Madre Cuando mía, volvieron vaya la por luz, Dios. y hasta esta mediodía a la 1 no ha vuelto el internet, o sea, el último pueblo de España en que ha vuelto el internet posiblemente. El internet, bueno, el internet no sé, pero la luz. Pues tampoco le di mucha importancia, porque de vez en cuando sí me dice, se ha ido la luz, pero bueno, al menos cada media hora vuelve, ya está. Y de hecho, Claro, claro. esta persona no se dio cuenta del alcance del problema hasta como las 4 de la tarde, que se iban a ir al otro pueblo a ver si tenían luz, porque no tienen tantos problemas en el pueblo de al lado, para irse a la biblioteca para poder trabajar un poco. Pero cuando arrancaron el coche ya se enteraron de lo que pasaba. Bueno, tengo otra que fue peor, que el lunes por la mañana se levantó y no se había enterado de nada. Que tenía fiebre y se fue a dormir. Se ha ido la luz en el barrio y se fue a dormir. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya ves. Hay de todo. Yo me enteré por esta persona y al cabo de unos 5 o 10 minutos, compañeros de otras emisoras de radio, concretamente el que hace el programa en directo por las tardes a las 4:30 de la tarde, esto era como las 2, dijo, se ha ido la luz en la Comunidad Valenciana, porque él lo hace desde Alacant, creo que es, y hoy pues no va a poder ver el programa. Y después ya empezó todo el mundo, no, aquí también se ha ido, aquí también se ha ido, y yo dije, un momento. Eso. ¿Qué está Porque además la pasando? otra es en Almería. O sea, en un primer momento dije Almería, Comunidad Valenciana están cerca. Pero cuando ya lo decían los vascos y tal, bueno, ¿qué está pasando? Y más o menos yo creo que fui de los primeros realmente en saber lo que estaba pasando. Porque antes de la 1 menos cuarto, ya dije a mis compañeros, oye, que aquí hay algo gordo, que se ha ido la luz en toda la península. Y como dato curioso que le ha sorprendido a todo el mundo que yo le he contado, es que yo estuve viendo la televisión durante toda la tarde, siguiendo los programas especiales que hacían en televisión. Sí, todas las televisiones nacionales hacían programas especiales sobre ello. Pero ahí con luz, tenían generadores y con la poca información que había, pero tanto Televisión Española como Mediaset, como 4, Telecinco, La Sexta, todos hacían programas especiales sobre ello y se iba viendo lo que iba pasando en los diferentes puntos de España con la poca información que había también, porque ya sabemos las comunicaciones. Y la verdad es que el único momento en el que, en el caso las Islas y Canarias sufrimos algo, y Ceuta y Melilla, quiero decir, fue a partir de las 6:30 de la tarde. A partir de las 6:30 de la tarde empezaron a haber problemas en las conexiones de internet a nivel nacional, esta vez total. La red, sobre todo Movistar y la red de Orange, que empezaron ahí a estar muy inestables, y cuando fueron exactamente las 7 de la tarde, porque yo me iba a bajar justo al súper, a las 7 menos 5 de la tarde, un poquito antes se cayó toda la red móvil de Orange a nivel nacional, incluidas las islas. Eso es porque simplemente Orange no estaba preparada para un apagón de tantas horas en su central, se apagó la central y cayó como la electricidad, caen todas las antenas. Sí, de esto. Y la fibra aguantó un poco más, pero a las 8:30 también cayó la fibra hasta las 10, hasta las 9:30 de la noche.
Eso también llevó que a las 9:30 de la tarde aproximadamente empezaron a dar fallos los cajeros automáticos, porque aunque funcionaban porque tenían luz, como muchas líneas de fibra, sobre todo las de Orange, las de Movistar menos, estaban dando muchos problemas de conexión, pues muchos cajeros automáticos empezaban a quedarse sin servicio. Lo que pasa es que a las 10:15, 10, sí, a las 10:15 de la noche, cosas así, volvió la fibra, la red móvil volvió alrededor de las 11, o no, casi las 12, la red móvil a nivel nacional, y después ya se estabilizó todo lo que eran las telecomunicaciones. Pero sí que hubo ahí, se notó ya que empezaba a hacer mella en los sistemas de reserva en los operadores. Y en cambio, como curiosidad, la red Vodafone se comportó como una campeona, no hubo muchas Yo quejas. creo que fue la mejor, ¿eh? Eh, Sí, sí. pero tiene una explicación, y creo que una vez lo hablamos en este programa, si no me acuerdo mal, y es que si no me equivoco, Vodafone es la red que usan tanto los militares como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es la que ganó Pues sí, el de sí, este. sí. Por lo tanto, ahí se Sí. notó ese extra que tienen que tener, porque Tiene prácticamente que no hubo garantizar quejas. más cosas, claro. Efectivamente, tiene más responsabilidad. Sí, sí. Y de móvil, por lo visto, no hubo prácticamente cortes en la red Vodafone. Sí que en puntos específicos donde no había luz, sí que puede haber que el repetidor específico, pero digamos, la caída como tuvo Orange, por ejemplo, no la sufrió ningún otro operador. Orange se fue también a No, no, blackout desde luego. totalmente. A las 8 de la tarde, Orange estaba, tanto fibra como móvil, totalmente blackout. Y Sí, en cambio Vodafone sí, sí. es por eso, porque, bueno, pues tiene más responsabilidad, y también. Y como última curiosidad, Hombre, yo sí que por si no sé que sabéis, tuvieron también, Vodafone lógicamente, fluctuaciones, pero sí que te sí, puedo pero decir que gente conocida con Vodafone, quitando en algún momento, aquí en la península, tenían sí. WhatsApp, o sea, sin problema. Y Por hay que ejemplo, decir una cosa hasta más, podían hacer llamadas. O sea claro. que, Hay una curiosidad más, y es que Vodafone, también al ser proveedor de todo esto, tiene una red que es aparte de la red que nosotros usamos móvil normal, que es una red que funciona sí, o sea, no es, funciona a una frecuencia tan baja que un mismo emisor cubre muchísimo más que una antena 5G, para que lo entendamos, muchísimo más. Y sí, esta red sí. es la que, entre otras cosas, se puede hacer servir para mandar alertas, que esto también lo hablaremos, o para que usan también para mandar información muy, muy específica a los militares y cosas así. Pero eso ya es otra historia Correcto, muy técnica. Y el sistema de correcto. alertas es Alert, funcionó como un campeón, hizo todo lo que todo el mundo esperaba. No hizo nada, vamos. ¿Por qué no se mandó un...? Está muy bien lo del alert. Yo que con las alertas ya sabes que siempre lo critico. Pero ¿por qué no se mandó... Sí, ya no a nivel peninsular, como mínimo? No te digo a los 2 minutos, porque tienes que tener tiempo, pero ¿por qué no se mandó una alerta? Porque no es necesario ni que tengas cobertura de tu operador para recibir esas alertas. Lo pillas claro. con que haya cobertura, incluso a veces prácticamente casi sin cobertura se reciben. ¿Por qué no se mandó una alerta a nivel nacional informando de que es un apagón a nivel nacional y si tardará 6 y 10 horas? A las 4 de la tarde se sabía, porque se dijo en televisión, lo dijo en rueda de prensa uno de los responsables de Red Española de Electricidad, y dijo que se esperaba que la red estuviera mayormente funcionando entre 6 y 10 horas, es decir, a las 12 de la noche. Y fue así más o menos, a excepción de puntos muy concretos, pero las principales ciudades a las 12 de la noche tenían luz. O sea, todas las ciudades, los pueblecitos a lo mejor no tanto, pero todas las ciudades principales de España volvían a tener luz a las 12. ¿Por qué esa información no se mandó, por ejemplo, por el sistema S-Alert?
En plan de, ha habido un apagón nacional, escucha la radio o os mantendremos informados. Y después, mira, Yo creo esperamos que que ahí, suceda esto. O claro, nada, yo mucho creo que ahí silencio. sí que es verdad que a nivel de las entidades, por ejemplo, INCIBE a la 1 del mediodía en sus redes sociales ya empezó a decir que estaba pasando un problema eléctrico y que por tanto estuviéramos atentos a, primero a mantener la calma, a no saturar Claro. el servicio del 112, a priorizar el ahorro de baterías para los dispositivos. También lo hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del El Estado. problema es que en ese momento ya había Eh, muchos sitios donde no había cobertura, al menos de un claro, operador. Entonces, si se hubiera mandado la claro, ¿y alerta, qué ocurre? más gente se hubiera enterado. Por ejemplo, Luna, que es la que vive en el Sí, pueblo abandonado en la mano de Dios, no se enteró hasta las 4 y porque fueron a coger el coche a ver si iban al pueblo de al lado, a la biblioteca, a trabajar un poco. Porque si no llegan a ir eso, claro. no, es del pueblo, porque lamentablemente pues tiene cortes habituales ese pueblo y ya está. En cambio, si hubieran Mm. mandado uno, pues como tú dices, a la 1 ya estaba las fuerzas avisando. Pues podrían haber mandado un esaler, que para eso estamos. El tema del ESALERT, en definitiva, o el objetivo que está dentro de los protocolos de protección civil, es cuando, vamos a ver, está en peligro la vida de las personas, Sí, bueno, pero en teoría. a ver, Y posiblemente, yo lo valoro así, ¿eh? sí, sí, sí. Yo considero que si en ese momento, que bueno, en fin, era casi mejor pensar que era Un para más que apagón, nada poner en ya. funcionamiento todo lo que había que poner en funcionamiento. Yo, por ejemplo, estaba en una residencia de mayores y por tanto había que arrancar un generador que nos provocó algunos problemas, pero bueno, al final, en ese momento yo creo que era más importante hacer lo que teníamos que hacer ante un corte de luz, simple y llanamente, que a lo mejor si nos dicen lo del ESALER que es un apagón a nivel nacional, pues igual a lo mejor nos hubiéramos puesto un poco más histéricos. Y ni te quiero contar si ya es ya típico y tópico en estas situaciones que nos vamos al supermercado como si no hubiera un Bueno, mañana, eso sucedió, pues no sé si Eso, hubiera sido peor. eso sucedió, o sea, a las 3 de la tarde ya había imágenes de gente arrasando supermercados. Lo que pasa que Totalmente. esta vez fueron a por el agua, no por el váter. O sea, ya sabemos que si hay una pandemia vírica es papel de baño, si se va la luz, agua. Y además, yo eso sí que, por ejemplo, cuando venía de trabajar, nosotros aquí en Pontevedra, la verdad que no, evidentemente es una ciudad pequeña, no tuvimos problemas como en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona con el tema del tráfico. Nos pudimos mover con cierta tranquilidad, o sea, donde había colas era donde siempre hay colas, en el nudo de siempre, y lo demás pues íbamos tranquilos y, bueno, riéndonos un poco de que, por favor, cuando vienen ya los alienígenas, pero quitando eso, con bastante tranquilidad. Y sí que es verdad que cuando ya volvía para casa, pues hombre, sí que es cierto que menos mal que yo creo que la mayoría de la gente tenemos una cierta tranquilidad nos Ahí- estamos acostumbrando bastante no, pero bien eso a hay que todo. decirlo. Pero claro, había gente que empezaba a hablar de empezar a almacenar agua, porque a lo mejor nos van a cortar el agua. Digo, hombre, o sea, no creemos un problema mayor, ¿eh? Es Ya. como con los móviles, no queramos estar llamando a todo el mundo porque no hay línea o no saturemos más allá de lo necesario, Eso ¿no? hay que decirlo. En Entonces, Estados pues bueno, Unidos se va la luz y hay tiroteos y ahí. Bueno, y destrozan la ciudad y aquí en España sí, ha sido ejemplar.
Otra cosa hubiese sido si hubiera durado un día más, que igual ya pues la cosa se hubiera ido de madre. Pero Hombre, yo creo que, nos efectivamente, yo creo comportamos en que general, para sacar, no vamos, hubo grandes incidencias más allá de las habituales en esta claro que no. situación. No, desde luego. Y además luego daremos un dato que ha dado la propia Policía Nacional y la Guardia Civil, muy interesante. Pero yo creo que una de las cosas positivas que podemos sacar es que ante una situación que, hombre, que no es de broma, que es dejar un país en negro, pues hombre, yo creo que se solucionó muy bien. Podemos decir que a pesar de lo que ha ocurrido, el sistema es bastante robusto para poder haber salido en poco tiempo, quitando, pues hombre, que al final siempre tiene que haber una zona que sea la última, igual que hay una zona que ha sido la primera. Yo Bueno, tengo pero gente en Vitoria que a las 3 de la tarde ya tenían luz, o sea que no, claro, pero pero hay que tener en quitando cuenta una cosa. Hemos visto antes en el vídeo que en Italia, que pasó lo del árbol, Ujú, estuvieron 18 horas. sí, sí, Por lo es por tanto, eso, la media tampoco es efectivamente. tan mala. No es nada mala, ¿eh? Y además lo he dicho, por eso te decía yo al principio que una de las cosas que así que me han quedado claras de escuchar a mucha gente, que es interesantísimo escuchar, em, que yo creo que no va a ser una causa, una solo, sino que posiblemente se haya producido esas conjunciones que todos sabemos que en algún momento siempre ocurren en la vida, ¿no? Y yo creo que va a ir, creo, que va a ir por ahí. Y luego ya te digo, yo creo que la ciudadanía en general chapó. eh, la verdad, no es por nada, pero en fin, yo por ejemplo donde vivo, la verdad que era un espectáculo ver el cielo, porque claro, hacía muy buen tiempo y por la noche sin luz. Pues mira, chico, como si me hubiera ido a la aldea, ¿eh? O sea, podías ver las constelaciones, Sí, sí, todas eso las mucha estrellitas. gente de Madrid se Y hombre, sorprendió hace que buen había tiempo y la estrellas. gente salió a ver el cielo, ¿eh? O sea Sí, que, sí, hay mucha gente de Madrid que se sorprendió de que hubiera estrellas en el cielo, más allá de un punto blanco. verdad, Sí, sí, sí. claro que sí, claro que sí. Pues bueno. Y bueno, yo creo que ahora ya que nos hemos cargado medio programa hablando, creo que podemos empezar por los contenidos. Pero bueno, lo Pues requería, sí, porque ahora es hora de sí, empezar a la hacer verdad las que quinielas para ver cuál será el próximo papa. Pero eso ya la semana que viene. eso ya Que la semana que viene, no nos da porque la se lo vida. están tomando con calma y creo que empieza el 7, ¿no? Decían Sí, esta creo que mañana sí. que habían decidido Creo que sí, así que que nos va, darán. bueno, pues Todavía, empezaremos, todavía este la puente semana que tenemos la viene hablaremos oportunidad de más que pase matas, otro evento histórico. ya te lo digo, no le demos oportunidades. Yo Pues lo que bueno, pues pasó, sí, vamos a empezar. lo que pasó, lo que me da tristeza es mi sobrina que nacerá dentro de poco y cuando tenga que estudiar en la ESO, Ay, lo que pasó entre el año 2020 y ay, 2025, creo que van a tardar 2 cursos solo para qué estudiar esos años, saturación, porque va a ser una yo te saturación lo de digo. eventos históricos que la pobre, bueno, pero bueno, vamos a la ciberdelincuencia. ¡Apagón en Yo te España! digo, Estas son las posibles causas. Imagina que tienes una Espera, bañera que era llena el de botón agua que no con es. peces. El agua que está cayendo del grifo sería la energía que está produciendo tu país, ya sea con solar, eólica, nuclear o por quemar gas. Ahora, que le ha dado al botón que no es, ahora sí. Vamos a la se ha ciberdelincuencia. quedado con ganas. Bueno, Sí, en verdad, dentro de la ciberdelincuencia os traía algunas cosas que se han movido muchísimo en redes. La verdad que a nivel de redes sociales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, INCIBE, se han movido muchísimo para alertar de muchas cosas. En este caso, y dentro de lo que es la ciberdelincuencia, la policía se ha preocupado muchísimo de posibles estafas, porque parece mentira, pero a partir del martes se movieron un montón de intentos de estafa, como llamadas donde te ofrecían el suministro eléctrico para restablecértelo al 100%, y te pedían, claro, el número de cuenta bancaria. Hay otra, por ejemplo, INCIBE, como os decía, pues bueno, pues también se han preocupado durante todo este tiempo de dar consejos, perdona, Sara. de tener mucho cuidado. Sara, perdona, ¿has dicho a partir del martes? Sí, sí, a partir del martes, Pues te voy a decir una bueno, cosa. a partir del martes a nivel nacional. Te voy a El decir, lunes, en el, el- ciertas el- zonas sí que, y por eso el lunes ya estaba la policía movieron, advirtiendo claro, de eso. El lunes a las 6 de la tarde ya estaba la policía advirtiendo de eso, ¿eh?
O sea, los Claro, ladrones porque habían van sí, al quite. Ojo al dato. totalmente. Y por tanto, bueno, pues es interesante todo en general, bueno, un poco hemos hablado de todo esto. También es verdad que bueno, que luego lo veremos en los avisos en general. Y bueno, luego al final pues tenía también algunos intentos de phishing que, quitando esta situación, pues que nos las han traído también maldita.es. Muchos verificadores también han hecho un trabajo muy interesante en coordinación con INCIBE y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, yo creo que, bueno, desgraciadamente, pues alguna gente pues ha podido picar, pero yo creo que solamente con todo lo que han machacado, yo creo que se ha priorizado un poco, pues eso, el cuidado y el no fiarnos, el que no piquemos tan fácilmente. Esto es lo que quería un poco en general comentar, pero también os traigo algunos intentos que, por ejemplo, de la mano de INCIBE y de Maldito Timo, también nos lo han querido explicar durante estos días, quitando ya el tema del apagón, ¿no? Uno de ellos que se ha hecho bastante viral es donde nos dicen que se ha iniciado sesión en un nuevo dispositivo, nos ponen la marca, el iPhone 16 Pro Max, y que si no reconoce este móvil, pues que verifiques de inmediato, ¿no? Este mensaje de texto que, pues desgraciadamente usuarios han recibido por parte, en este caso, del banco del BBVA, y pues una vez más tenemos que hablar de un intento de un caso de smishing, una técnica, ya sabéis, de ciberdelincuencia que suplanta a las entidades, a las empresas, ¿no? En esta ocasión pues le ha tocado al BBVA el SMS sospechoso. Pues ya os podéis imaginar, viene acompañado de un enlace que no tiene nada que ver con la web oficial, en este caso de la entidad bancaria, para que tú puedas entrar a tu cuenta y por tanto dejar pues todos los datos de tus claves, etc. Al pinchar, pues ya podéis concluir que el enlace te redirige a una página donde dejas todos esos datos, donde te los van a robar, evidentemente, y por tanto, pues bueno, no es que nosotros le demos dinero a nadie, pero sí que con este smishing, pues tienen todas las credenciales bancarias y por tanto, pues, en fin, podemos tener un problema. En este caso, yo no sé si ha sido también por lo que ha ocurrido, el propio BBVA ha hecho un comunicado, lo ha lanzado también en redes sociales sobre la advertencia, ¿no? de este smishing, y también recuerda y ha puesto un teléfono para los posibles problemas que pudieran acceder pues la ciudadanía, ¿no? Para contactar con ellos y poder corregir la situación. Eso por un lado. Luego también traemos otro que es la verificación de una página web, que en este caso lo ha hecho Verifica Radio Televisión Española dentro del apartado de ciberdelincuencia, donde se promociona la venta de productos con descuentos en la que figura un logotipo oficial, en concreto de una marca de ropa española bastante conocida. Y podemos ya imaginar que eso, que es un portal, al hacer la verificación es un portal que suplanta esta imagen corporativa. El sitio muestra el logotipo, es además una firma catalana muy conocida que lleva pues mucho tiempo en funcionamiento. Y lo más interesante, claro, intentan que piquemos con unos grandes descuentos, ¿no? La propia firma pues se ha puesto en contacto con los medios de comunicación para denunciar que es una falsificación, una estafa, y la necesidad de recordar su página web oficial, que no tiene nada que ver con la que se ha movido en redes sociales. La propia Verifica Radio Televisión Española ha hecho una evaluación de esa dirección de la URL. Ya sabéis, tenemos herramientas para poder hacerlo ante dudas, como es la web Virus Total o la URL Scan, que es también muy buena.
y evidentemente la conclusión es que es una página potencialmente maliciosa y que evidentemente contiene un phishing. El propio Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, también se ha puesto un poco en la lupa este intento de phishing y nos vuelve a dar consejos para detectar estas tiendas online, que no es la primera vez que lo traemos, Lorenzo. Desgraciadamente, yo creo que todas las semanas tenemos un ejemplo, ¿eh? Le ha tocado ahora esta marca a Brownie, pero bueno, hemos traído con otras empresas, con otras ventas de otros productos, y desgraciadamente el modus operandi siempre es el mismo. Les queda preciosa la clonación de esa página web, pero si nos damos cuenta dónde estamos entrando, pues vemos que ya no es esa empresa ni esa marca la que estamos intentando comprar, pues todo un chollo, ¿no? Así que ojo con estas cosas, ojo con los consejos, tenerlos en cuenta, especialmente cuando vamos a hacer compras, ¿eh? Y tener mucho cuidado donde al final metemos nuestros datos. A mí me gusta el brownie, sobre todo con helado. Muy rico. Esto es buenísimo. Vamos a los Bueno, avisos. pues sí, nos vamos a los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Empezamos con la Policía Nacional y os traigo información que se ha movido en sus redes, que ya hablamos en alguna ocasión de esto, y vamos a recordar por qué. Pues porque en la propia página web de la Policía Nacional, en este caso, nos dan los pasos que podemos dar para poder hacer denuncias online. No todas las tipologías de denuncias se pueden hacer online, pero bastantes sí. Y esto es lo que nos explican. Consulta en la página web de la Policía Nacional todos aquellos delitos que se acogen a la denuncia online. Si has sido víctima de un delito, existe la posibilidad de que presentes la denuncia de forma online. Es muy importante que sepas que antes de las 72 horas debes acudir a la comisaría que has elegido a firmar tu denuncia. En caso de no hacerlo, tu denuncia no tiene validez jurídica. Ahí estaba. Y también en esta semana, a pesar de todo lo que el lunes se han movido, pues han tenido también tiempo de darnos algunos consejos, especialmente por un delito o una manera, ¿no?, de funcionar dentro de la ciberdelincuencia, que es el thumbnabbing, que yo no tenía ni idea que se llamaba así, pero que podemos ser víctimas de eso. Y también nos lo explican y nos dan la razón de por qué tenemos que tener cuidado con eso de que tenemos muchas ventanas abiertas, ¿no?, en el ordenador, porque estamos trabajando, porque estamos haciendo varias cosas. Pues vamos a ver qué es el thumbnabbing. Thumbnabbing. ¿Cuántas ventanas tienes abiertas al mismo tiempo en tu navegador? Si la respuesta es muchas, bastantes, ni sé, que sepas que esta costumbre puede convertirte en la víctima perfecta del thumbnabbing. El thumbnabbing es una forma de phishing que aprovecha precisamente esas ventanas que tienes abiertas e inactivas. El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con una apariencia similar. Cuando regreses a alguna de esas pestañas y con excusas como que, por ejemplo, la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas, información personal o bancaria que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tú mismo has abierto. ¿Puedes hacer algo para evitar caer en el thumbnabbing? Sí, con un pequeño gesto que implica un cambio de hábito. Por una parte, mantén abiertas solamente las pestañas que estés utilizando y cierra todas las demás. Y por otro lado, comprueba la URL de las webs que te vuelvan a solicitar tus datos para comprobar que no la han sustituido por una copia maliciosa. Ahí estaba también. Pues sí. Y vamos con la Guardia Civil. Y esto lo he traído porque, vamos a ver, yo sé que todo esto que ha ocurrido pues le ha afectado a mucha gente que estaba de paso, como por ejemplo los peregrinos. Y doy fe porque Pontevedra es una ciudad acogedora al 100%. Yo creo que quitando el mes de entre febrero, finales de enero,
y febrero, que baja un poquito el número de peregrinos, realmente es una ciudad que siempre ves peregrinos. Pero te puedo decir, Lorenzo, que desde el martes por la mañana es inmensamente mayor. Yo, para mí, que se quedaron en el lunes, claro, no se movieron hacia ningún... Y hay una acumulación impresionante. Y aparte los problemas que posiblemente también tuvieron, pues para a lo mejor poder sacar dinero, etcétera, porque fue inviable en el día de autos, ¿no? Y por tanto, pues la Guardia Civil también ha hecho un poco de promoción de esa app de Alert Cops, que es muy interesante llevarla en el móvil, tenerlo siempre en cuenta, especialmente ya no solamente para el Camino de Santiago, sino cuando salimos a lo mejor de acampada o nos vamos al monte a hacer senderismo. Bueno, pues es una app que vale la pena tenerla en el móvil. Precisamente con lo que ha ocurrido, Alert a Cops sí que dio una alerta por el tema de el apagón. Pero claro, solamente la recibió la gente que sí que tenía esa app ya puesta en su móvil, ¿no? Claro. Lo dicho, vale la pena, se puede descargar en la propia página de la Guardia Civil, donde te lleva hasta Alert Cops, y te permite además enviar avisos inmediatos a tus guardianes, tanto por tu ubicación hasta un audio de 10 segundos, que pueden ser, guardianes pueden ser, pues a lo mejor tu familia o también los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y siempre llega, con lo cual es interesante tenerlo en cuenta. Y luego ya por último, y como os decía al principio, pues hombre, de alguna manera, a partir del apagón, vamos a comentar que más de 30.000 agentes de la policía y de la Guardia Civil estuvieron en funcionamiento esas 24 horas. La verdad que han hecho un trabajo impresionante. Yo puedo hablar de mi ciudad, pero estoy convencida que en el resto de ciudades funcionó igual. Se ha garantizado, que es muy importante, como decías tú antes, Lorenzo, de lo que es la seguridad en las calles, que no hemos notado nada extraño y me parece interesantísimo. Y sí que os puedo decir que hay un dato que además lo han hecho público en sus redes sociales, pues desde el 27 a las 12 hasta el 29 a las 8 de la mañana, la criminalidad se redujo un 60% en lo que es la demarcación de la Policía Nacional y un 37% en la de la Guardia Civil. Con lo cual no es que hayamos estado más inseguros, sino que no es por nada, pero hemos estado más seguros que nunca. Pues igual es la No es solución al necesario que final. tengamos apagones, Al pero final a lo mejor es la solución. sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa antes de ver el vídeo. El viernes, aprovechando que tengo puente, intentaré conseguir el DNI en el móvil. Ya os contaré la semana que viene. Venga a ver. A ver si Joder, puedo. no, podría ser una gran notición, ¿eh? A ver si puedo. Vamos a ver el vídeo. Vamos. Ante la situación ocurrida en las últimas horas, la Guardia Civil ha desplegado unidades de seguridad ciudadana y de la agrupación de tráfico para responder a las incidencias causadas por el apagón y así asegurar la circulación, los servicios esenciales y la seguridad ciudadana. Además, las unidades de reserva están activadas para trabajar ante cualquier incidencia que pueda surgir en las próximas horas y esta tarde se ha reunido la célula de coordinación y seguimiento para coordinar los servicios establecidos con la finalidad de ayudar a la ciudadanía. Ante este tipo de situaciones se recomienda mantener la calma, evitar los desplazamientos innecesarios, priorizar el ahorro de las baterías de dispositivos, llamar a los servicios de emergencia solo cuando sea estrictamente necesario y para corroborar la información que pueda llegarles consulten siempre con fuentes oficiales. Pues ahí estaba esa información que Pues así 24 horas, hijos de mi vida, madre mía. En fin, la verdad que agradecimiento y reconocimiento al trabajo que han realizado. Las cosas son así. Vamos a cambiar un poco del tema. Hablamos de datos y del IPC. Que no sé qué es peor. Pero bueno, vamos. Perdona, la transparencia primero. Vamos primero. Sí, porque os quería comentar y no... Lo siento porque no cambiamos de tema un poco, pero os traigo la referencia del BOE y, como no, los compañeros de Cibio tenían que destacar
las dos órdenes ministeriales que han declarado el nivel 3 de la Ley de Protección Civil sobre la emergencia de interés nacional y que la pidieron 8 comunidades autónomas. Ya sabéis que esto significa que el Ministerio de Interior es quien gestiona las medidas para paliar, en este caso, las consecuencias del apagón que se produjo este martes, ¿no? Hay que decir que en 6 de ellas ya ha sido desactivado porque lo han solicitado, igual que solicitaron acogerse y declarar el nivel 3. Bueno, las comunidades autónomas, menos, en tal caso menos Madrid y Extremadura, pues ya han solicitado que puedan volver al nivel 2, ¿no? Por la alerta. Recordemos con estas cosas que esta situación oficial de emergencia de interés nacional siempre tiene que hacerse así, tiene que estar vigente, acordarse, solicitarla o ante una catástrofe que en este caso la comunidad autónoma se vea absolutamente desbordada, también en este caso el gobierno puede ofrecer ese nivel 3, a lo que me imagino que cualquier comunidad autónoma con un poco de cabeza pues se acogerá a ello, ¿no? Bueno, Recordar que no sé. siempre hay esos... Bueno, tenemos un ejemplo de no, o sea, Sí, del más vale no, no como es acordarnos de eso desgraciadamente la ahora comunidad de... que si no nos Efectivamente, si enfadamos. no la vamos a liar más. Bueno, acordaros que la Ley de Protección Civil se desarrolla en esos 3 niveles de emergencia. El 1, cuando la entidad responsable puede afrontar con sus recursos propios. La operativa o nivel 2, cuando sigue liderando la autoridad autonómica, pero recibe asistencia de otras zonas o recursos estatales, como por ejemplo ocurrió en la Dana en Valencia, que se quedó en ese nivel. Y luego la operativa 3, ¿no? O de emergencia de interés nacional, en la que se declaró ayer en esas, antes de ayer, perdón, en esas 8 comunidades, y que de alguna manera cede el control de la emergencia al gobierno estatal, en concreto al Ministerio de Interior, especialmente por temas de seguridad y de cuerpos y fuerzas de seguridad y protección civil que se necesitan a más respecto a la situación que estén viviendo, ¿no? Bueno, pues lo dicho, durante esta emergencia fueron Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. La segunda que al final, o las segundas que luego en otra decisión pues también se acogieron a esta orden fue en Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana. Lo dicho, en este momento solamente quedan en ese nivel 3 pues la Comunidad Extremeña, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Cuando quieran también pues Más o menos bajaron otra vez al nivel 2, cuando lleguen los trenes a Extremadura lo pueden desactivar, por ejemplo. por ejemplo. Bueno, ahora sí que nos vamos A los a los datos. datos y al contexto, si te parece. Genial. Os ha traído en este caso la variación del IPC, ha salido en esta semana, especialmente el dato confirmado, ese índice de precios al consumo, que ha variado en 1,19% desde diciembre del año pasado y ha cambiado en su variación interanual, como podéis ver, en un 6,55%. Todo esto son datos del Instituto Nacional de Estadística. Como podéis ver, las variaciones fluctuantes han sido, pues desde el año pasado, bastante más importantes por el tema, desgraciadamente, del ataque de Rusia a Ucrania. Y bueno, pues ahora ha habido ahí un pequeño bajón, ahora vuelve a subir un poquito y ahora estamos en una etapa de volver a bajar respecto a esa variación interanual. Y nos vamos a una segunda gráfica, que es en cuanto al IPC subyacente, es decir, el que no incluye los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, y tenemos también una variación del 0,29% en comparación al mes anterior. Si se compara con el mismo mes del año anterior, pues la variación ha sido de un 2,05%. O sea que tenemos ahí, está bastante equilibrado. En este momento las fluctuaciones no son más grandes que las que hemos sufrido durante el año anterior y principios de hace 2 años, pero sí que es verdad que sigue habiendo algunas fluctuaciones. Pero bueno, tiene menos fluctuaciones que la corriente eléctrica, como podéis ver. Bueno, pues
Ya lo vemos. Ahora nos vamos al contexto. Pues no nos vamos a ir al contexto, Lorenzo, por una cosa, porque yo había traído pues una serie de cosas en cuanto a las causas del apagón, ¿no? que hemos sufrido este 28 de abril, pero yo creo que hemos hablado extensamente Yo creo que sí. de toda esta situación. Son datos que ya tenemos, los que han comentado en algunos verificadores, ese resumen un poco de lo que ha ocurrido, de lo que ha podido ocurrir. Y yo creo que lo hemos comentado bastante, con lo cual yo creo que sería un poquito Genial. repetitivo, ¿no? Pues alfabetización Entonces, mediática. sí, porque nos vamos a ir con unas declaraciones, en este caso de Jaume Martín Jordana, gracias a los compañeros de Lord Tuchek, es profesor de la Escuela de Sant Josep de Oriols de Barcelona, y es muy interesante porque él trabaja la educación mediática, la alfabetización mediática a través del cine, y nos da algunos elementos a tener en cuenta para trabajar esas competencias, para aprender a colaborar, para aprender a expresarse, para aprender a reflexionar, tan importante, Lorenzo, en este momento, para entender un poco este mundo. Y me parecía muy interesante lo que pudo comentar a los compañeros de Learn to Check. Si te parece, vamos a verlo. Vamos a ello. Doncs mira, plantegem un tema que tingui importància social, i aleshores, quan decidim quin tema treballarem i què volem dir, comencem a fer el guió per grups, al principi per grups, i després posem totes les idees en comú. Es genera un debat, crec que és molt important, per aprendre a escoltar els companys i també per poder expressar les nostres idees. Un cop acabem aquest procés, que dura uns 2-3 mesos, preparem les escenes al llenguatge visual per poder... on posem la càmera i on la deixem de posar, que també és molt important, perquè ells veuen el poder que té de decidir què farem amb la càmera, on posarem l'èmfasi i on no. I després iniciem el rodatge amb els actors, amb tot l'attrezzo i tot el vestuari que necessitem, i després l'editem. Bé, les competències bàsiques que obtenen són de caire lingüístic, principalment, i després saber treballar en equip, aprendre a aprendre, és a dir, reflexionar sobre el que s'està fent i aprendre a fer, i també, diguem, puguem aprendre a saber què vols dir i com ho vols dir. A veure, és molt important aprendre a veure imatges i analitzar-les. Això és molt important. Però penso que el fet de ser creadors d'imatges, és a dir, ser conscients del poder que tenen a l'hora de posar la visual en un lloc i un altre, també els fa conscients de que la gent que fa informatius, o la gent que fa documentals, o la gent que fa pel·lícules, també té aquest poder. I per tant ens poden transmetre el que ells vulguin, que no ha de ser necessàriament cert. Aleshores és important que ells prenguin aquesta consciència i aprenguin a analitzar. Des d'aquest punt de vista, ser creadors els dona un plus de coneixement. Ahí estaban estas declaraciones de nuestro compañero. Pues sí, porque la verdad que, lo dicho, verdaderamente hacen un trabajo espectacular, y algún día, a ver si tenemos tiempo, y también os traigo algunos proyectos que tienen con gente más mayor respecto a esta manera de entender esta alfabetización mediática, que en definitiva es tener esa visión crítica, ¿no?, sobre lo que recibimos por parte de los medios de comunicación, de las redes sociales, de Internet, que estamos saturados muchas veces de información, pero que nos la siguen colando muy fácilmente, ¿eh? Así que bueno, ahí está, y lo dicho, trabajo muy interesante. Pues ahora seguimos y nos vamos a los verificadores. Y vamos a empezar con el ámbito de la salud, en este caso de la mano de Maldita.es, porque nos trae una verificación muy interesante
tiene que ver con los alimentos, pero tiene también que ver con algo que sabemos que está muy de moda, que son los aranceles, porque se ha movido a partir de todo esto de los aranceles de Estados Unidos del señor Trump. Bueno, pues también se han movido contenidos donde nos dicen que Marruecos impone altos aranceles a la Unión Europea por productos como los lácteos con el 81%, frutas un 20%, cereales un 18% o los aceites que llegan al 40%, ¿no? Bueno, pues hay que decir varias cosas ante este contenido absolutamente erróneo. En el año 2000, la Unión Europea, cuya política agrícola común, la PAC, que alguna vez hemos hablado un poquito más extensamente, pues ya sabéis que es común para todos los países de la Unión Europea, y Marruecos firmaron un acuerdo de libre comercio. Este acuerdo se modificó en 2012 para incluir las preferencias arancelarias de los productos agrícolas y pesqueros con el objetivo a 10 años de reducir un 55% los aranceles a los productos procedentes de Marruecos, y un 70% los aranceles a los productos europeos. Toda esa información la podemos tener y es libre para todo el mundo desde la Oficina Económica y Comercial de España, el ICEX, en Rabat, en Marruecos, y que el objetivo de este acuerdo era hacer una liberación progresiva de los aranceles, pero manteniendo restricciones y cuotas para productos sensibles, como por ejemplo los tomates, los cítricos o el propio aceite de oliva. El acuerdo agrícola de 2012 estableció una liberalización de los aranceles con la mayoría de las partidas al 0% en ambos sentidos. Existen, eso sí, esas excepciones a productos sensibles como los aranceles para la leche en polvo dentro de los lácteos o el aceite de oliva dentro de los aceites vegetales, pero esos son excepciones. Tanto es así que en la propia página que os comentaba podéis ver todos los productos, es una lista inmensa de todos los productos que están dentro del comercio entre Marruecos y la Unión Europea y por tanto de España, donde podemos ver que la mayoría de ellos es eso, es cero. Sí que es verdad que lo dicho, hay productos, hay algunas excepciones, como por ejemplo los que os he comentado, o como ejemplo, por ejemplo, el trigo, que está sujeto a un arancel del 2,5%. Pero eso sí, nada que ver con estos contenidos que se hacen desgraciadamente muy a menudo bastante virales y que además luego tienen sus consecuencias luego cuando vas a comprar, que en fin, pones muchas pegas a productos pensando que lo estás pagando a un precio de oro, ¿no? Bueno, pues no es así. Así que, lo dicho, no es verdad y no es correcto este tipo de contenidos. Pues bueno, vamos a la siguiente, política. Nos vamos al ámbito de la política, porque esto se ha movido a partir de un vídeo de YouTube que luego se ha movido en otras redes sociales con un título muy espectacular. La UCO investiga la mansión de Sánchez y Begoña en Dubái. Y Pero además que pero hayan no era millones Estados Unidos. Esta gente tiene posesiones No, en pues todos ahora ha lados, salido a Dubái. O a ver si da unos Es una roulots, cosa, a ver si es una roulotte y la van moviendo de sitio, en vez de una mansión. digo yo. Bueno, llegan a decir que se encontraron 3.500 millones de euros en lingotes de oro que habrían sido transportados desde España en vuelos oficiales, ¿no? En el vídeo también dicen que Italia, Austria, Suecia y Países Bajos han retirado temporalmente a sus embajadores de España. Bueno, todo un cúmulo bestial, ¿no? El vídeo, bien verificado por maldita.es, forma parte de una red de desinformadores en YouTube, que también los hay, y no aporta evidentemente ninguna prueba ni cita a fuentes que puedan respaldar el mensaje, ni tenemos ningún registro en publicaciones oficiales de la Guardia Civil o que se haya llevado a cabo alguna operación, ¿no? Tampoco, eso sí, y ya lo sabemos que no hay rastro de ello en medios de comunicación, pero bueno, ya sabéis que los buleros normalmente funcionan con
esto no te lo contarán los medios de comunicación. Un estupendo enganche que ya es típico y tópico, ¿no? Sí que es verdad que Maldita preguntó a este respecto a la Guardia Civil y lo único que la Guardia Civil ha podido responder, evidentemente, es que no hay ninguna operación abierta al respecto. Y por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores también Maldita preguntó si se había retirado algún embajador, ¿no?, de nuestro país, con lo cual la respuesta también fue negativa. No se ha retirado a ningún embajador de nuestro país, ¿no? En el vídeo cuentan que la UCO, ojo, en colaboración con Interpol y la Policía de Emiratos Árabes, habría hecho toda esta operación. Pero lo dicho, a excepción de las afirmaciones de que han irrumpido en una mansión millonaria propiedad del matrimonio, pues no tenemos ninguna otra prueba. Todo esto, evidentemente, lo hacen normalmente, además lo dicho, es un canal bastante conocido en YouTube. Normalmente funciona igual, hay una voz en off con esas afirmaciones, luego con unas imágenes que muestran, pues, en este caso, por ejemplo, mostraban la llegada de un coche a un parking subterráneo con un oficial de policía, que bueno, si podemos hacer búsquedas inversas, pues al final es una imagen no de Dubái, sino de Pedro Sánchez llegando a la sede del PSOE en la calle Ferraz en 2021, con lo cual no es tampoco ni visualmente ninguna prueba más. Y lo dicho, este canal en concreto forma parte de una red de 49 canales desinformadores en YouTube que, por cierto, los podéis encontrar en el análisis que hace maldita.es y os dan todos los nombres de todos ellos, de cómo difunden en sus canales y cómo, desgraciadamente, pues lo único que nos dan son estrategias de difusión de bulos porque, en fin, no tienen ninguna fiabilidad. Y normalmente pues se usan voces sintéticas para narrarlos y utilizan pues IAs generativas. Así que si os interesa, vale la pena. Hay uno en concreto, este viene especialmente de Política en Primera Línea, que a lo mejor os suena. Y el problema es que además de YouTube, pues bueno, esos vídeos luego se hacen virales porque saltan a TikTok o a X y siguen haciéndose más virales. Pero lo dicho, no hay ninguna prueba de todo este contenido. Seguimos. Nos vamos de la mano de Neutral porque, bueno, sabemos todos que hemos sufrido este apagón y os podéis imaginar cómo se puso la red de bonita con cosas que no tenían nada que ver, utilizando imágenes que no eran realidad, etc. En concreto, os traigo que es la publicación de un vídeo en X, donde aparecen varios hombres con el uniforme de un equipo de demolición y uno de ellos está celebrando la destrucción de una central, dicen, de una central nuclear, que aparece al fondo de la imagen. Bueno, lo que vemos es que algo pues se ha caído por ahí, ¿no? Vemos un humo de la demolición. La publicación asegura que es una celebración por parte de gente ideologizada en respecto a la destrucción de una central nuclear. Bueno, pues hay que decir que es falso. Si hacemos una búsqueda inversa con Google Lens, por ejemplo, que permite comprobar el vídeo original, pues vemos que nos lo fechan en 2022 durante la demolición de una central de carbón. No tenía nada que ver con las nucleares. Y en concreto hasta tenemos estas imágenes dentro de un medio local como es el Bierzo Digital, que se hizo eco pues de esta demolición, ¿no? Por tanto, la celebración por esta destrucción de una central nuclear pues no es cierto. Desgraciadamente sí que es verdad que se movió mucho y mucho más cuando empezaron las diferentes opciones de qué podía haber ocurrido o qué podía haber causado ese apagón y las consecuencias de estar a favor o en contra de la energía nuclear. Así que, lo dicho, es mentira. Bueno, además, Nos vamos a otro. hay que tener en cuenta Sí. que, a ver,
Ya habéis visto, a la mayoría de hombres les gusta destruir cosas. O sea, da igual que sea el tipo de central que sea. Estaba contento el chaval porque era feliz. No sé por qué nos Efectivamente. atraen esas cosas. Pero lo dicho, no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con las centrales nucleares. Lo malo es, normalmente, los bulos ideologizados, Lorenzo, es esto, que al final se utilizan ciertas cosas, se descontextualizan para atacar al Pero, que no piensa como tú. ¿sabes además una Esa es la cosa? pena, ¿no? Una cosa que mucha gente o casi nadie ha pensado de esta noticia y esta imagen. Ya no el tema del, pues, el estar idealizado, bueno, bueno, ya me habéis Ideologizado, entendido. sí. Eso mismo. Es Exacto. que este hombre, esta persona que le vemos claramente la cara, tiene una vida. Sí, sí, O sea que después por digo la yo. calle cualquiera le puede... Algún loco le puede pegar 2 hostias. ¡Oh, Claro. mira! Puede tener Hombre, consecuencias pues en de este eso. caso, Esperemos que no, pero si nos las puede vamos al tener. contenido, claro, si tú ten en cuenta, Lorenzo, que como tú bien has dicho, esta persona evidentemente o sea, alguien le tiene que conocer, porque Claro. es del Bierzo, o sea, no... Y además lo están relacionando con una ideología, con una forma de pensar, y además bastante violenta, ¿sabes? Entonces, si polarizamos así, pues efectivamente, ¿por qué no? Te pueden tachar de algo, como a otros le pueden tachar de otra cosa, y no es correcto. Pero bueno, los bulos funcionan así, no tienen mucha ética, ¿eh? O sea que No, por eso. Seguimos. seguimos con la misma temática, porque otro de los que acordaos, yo creo que hacia mitad de la tarde también se habló de esa posible causa que había afectado a España y Portugal, y que la causa principal que había sido un incendio entre Narbona y Perpiñán en el sur de Francia, que además se viralizó bastante bien, ¿eh? Bueno, pues hay que decir que es falso. El operador francés de la red eléctrica lo desmintió además automáticamente y aseguró que eso que se había reportado evidentemente no era verdad. No ha habido ningún incendio en esa región francesa, ¿no? Sí que es verdad que se utilizaron imágenes que no corresponden a este momento. En concreto, utilizaron imágenes encontradas en red del 24 de julio de 2021, donde sí que hubo un incendio en el Monte Alirac, situado en zona francesa. Y sí que es verdad que a raíz de ese incendio, en aquel momento, en 2021, la línea de alta tensión sufrió un problema técnico causando un apagón en Francia. Y también, ojo, también en algunas zonas, pero muy puntuales, de España y Portugal. Pero lo dicho, no es una realidad actual, eso ocurrió en 2021 y en esta ocasión, pues no es el motivo del apagón en la península. Política internacional. Y nos vamos también con Ursula von der Leyen, que también ha sido objeto, pues, como no, con toda esta temática, pues también ha sido objeto de los bulos. Ahora que la tenemos ahí en Valencia, pues se habrá visto cómo se gastan aquí. Qué caray, ¿no? Bueno, pues también a mediodía también se hizo viral que unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, donde afirmaba, ¿no?, que lo que había ocurrido en Portugal y Francia se debía a un ataque directo a la soberanía europea, y señalaba además a Rusia. El argumento era facilón, ¿eh? Eso se hizo viral, pero fácilmente. Fue cuando se empezó a hablar de un ciberataque con bastante intensidad. Yo eso lo escuché, ojo, que eso lo llegué a escuchar en una emisora de radio a pilas. En una emisora de radio de ámbito nacional a las 3 de la tarde, ¿eh? Pero sí, hay que decir O sea que, en hay fin, que decir que esas horas estaban los medios de comunicación en general, radio y televisión, estaban muy escasos de información y colaban todo, ¿eh? O sea, mucho. eran un coladero Sí. de puede ser eso, puede, y lo Que iba, pero iban un poco a efectivamente. ciegas, Es como verdad, iba el resto del ojo, mundo, a ciegas, como iba el resto de la península. tal cual.
es verdad que esto aparece a partir de un mensaje en Telegram, que además, ojo, se publicó, esto lo ha verificado muy bien, verifica Radio Televisión Española, porque pudieron detectar ese mensaje en Telegram, se publicó a las 12:49, es decir, a muy poquitos minutos de cuando se produjo el apagón, sosteniendo evidentemente que esas habían sido las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea. Desde ahí hasta luego otro mensaje que os podéis imaginar a las 13:55 desde un canal que conocemos en Telegram del eurodiputado Alvise Pérez, señalando, pero él ya señalando que la CNN pues había asegurado en rueda de prensa este extremo, ¿no? Así que a partir de ahí se hizo muy viral, lo dicho, desgraciadamente pues se movió luego en algún medio de comunicación y yo creo que hasta mitad de la tarde yo creo que la conciencia de mucha gente estaba que eso podía ser verdad. Pues hay que decir que no hay ningún registro ni de esa rueda de prensa ni de las palabras dichas por Ursula von der Leyen, y para más Inri, bueno, pues evidentemente tuvo que haber un desmentido por parte del Gabinete de Comunicación de la presidenta de la Comunidad Europea de que evidentemente no había hecho esas declaraciones ni tampoco estaba señalando como posible causa ese ciberataque. Así que, en fin, ahí estaban todos. Odio y xenofobia. Pues sí, porque a pesar del apagón hay cosas que no cambian, ¿no? Y en concreto en TikTok y X, pues hay un vídeo de decenas de personas negras que bajan corriendo de un ferry que acaba de llegar a un puerto y donde nos dicen que son migrantes que están llegando a España y Europa. ¿Qué hay que decir? Pues bueno, que hay algunos contenidos que nos los incluyen directamente, que están llegando a España, otros los incluyen, hay diferentes versiones en otros puntos de Europa como Italia, pero bueno, lo más importante de todo, bueno, pues que es falso, es falso el contenido, el vídeo es real, pero las imágenes que se están compartiendo, pues es un barco que transporta personas de una orilla a otra del puerto en la ciudad de Mombasa, en Kenia. Nada que ver con España, ni con Italia, ni nada por el estilo. En varios de los vídeos compartidos que empezaron en TikTok, en una cuenta de TikTok, se empiezan a publicar estas imágenes. Luego, evidentemente, se descontextualizan, pero si nos vamos precisamente al origen de estas imágenes, en esa cuenta de TikTok, pues podemos ver que es una cuenta de un usuario que normalmente pone imágenes de Kenia. Claro, sin ningún otro contenido más allá de que le gusta ese país y habla de Kenia y de Mombasa en concreto y nada que ver con la inmigración. Así que lo dicho, es falso. Siguiente. Nos vamos también con que entre los diferentes contenidos de esta semana, bueno, pues como no, pues se han atribuido reflexiones y cartas atribuidas al Papa Francisco. Sabéis que, en fin, descansa en paz, pero aún así se ha movido durante, especialmente el fin de semana, pues un montón de bulos relacionados con declaraciones realizadas por el Papa Francisco, las últimas voluntades del Papa Francisco. Bueno, yo creo que todos los verificadores han estado trabajando durante no solamente en España, sino a nivel internacional, con un montón de contenidos desinformadores. Os traigo rápidamente, algunos ya los hemos traído aquí a Desmontando Bulos, pero bueno, por hacer un pequeño giro de todo esto, el Papa Francisco no ha asegurado nunca que para ir al cielo será necesaria la vacuna contra la COVID-19. No hay ningún escrito del Papa respecto a esto. No te piden el También pasaporte COVID. se ha difundido... Eso lo estoy guardando yo desde el año 2020. San Pedro no te lo va a recoger, lo siento.
Bueno, también se ha movido muchísimo un vídeo que muestra la grabación de una pantalla en la que se emite la llegada a la Basílica de San Pedro del féretro con los restos del Papa Francisco. Y a continuación se ve las puertas de un acceso a la escalinata junto al altar mayor, es donde normalmente se hubiera enterrado al Papa, pero ya sabéis que se prefirió en sus últimas voluntades que lo enterraran en la Basílica de Santa María la Mayor. Bueno, pues en esa escalinata que vas hacia la tumba de San Pedro, que es la parte subterránea de la Basílica de San Pedro, pues se cierra un plano sobre dos cruces invertidas. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Bueno, pues ha sido motivo suficiente para decir que todo es un aquelarre satánico, las cruces invertidas lo que significan. Bueno, pues hay que decir que las cruces invertidas que aparecen en ese vídeo y que están allí no son un símbolo satánico, es la cruz de San Pedro, que para el que no tenga más eso, pues que sepáis que San Pedro, el apóstol, pues como también fue crucificado y no quería morir como murió Jesús, pues le invirtieron la cruz. Es por eso, no es que sea un símbolo satánico. Entonces, pues bueno, lo dicho. Sara, campana y se acabó. Pero, antes nos vamos con la Y reflexión. no nos da tiempo de más. Te dejo que metas la reflexión, venga. Eso sí nos da tiempo. Venga, sí, porque vale la pena, porque mañana es 1 de mayo, es festivo y tenemos cosas, la gente trabajadora tenemos cosas que celebrar. Y os he traído además una reflexión en un audiovisual muy bonito, muy, muy, muy bonito, donde más que nada por una cosa, porque lo hacen a partir de versos del poeta chileno de Pablo Neruda, A mis obligaciones, y yo creo que os va a encantar. Vamos a verlo. Cumpliendo con mi oficio. Piedra con piedra, pluma con pluma. Pasa el invierno y deja sitios abandonados, habitaciones muertas. Yo trabajo y trabajo. Debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza. No es para mí sino el polvo, la lluvia cruel de la estación. No me reservo nada, sino todo el espacio. Y allí trabajar, trabajar. Manifestar la primavera. A todos tengo que dar algo cada semana y cada día. Un regalo de color azul, un pétalo frío del bosque. Y ya de mañana estoy vivo. Mientras los otros se sumergen en la pereza, en el amor, yo estoy limpiando mi campana, mi corazón, mis herramientas. Tengo rocío para todos.
Pues ahora sí, Sara, muchas gracias. Hasta la semana que viene Gracias a ti. y disfruta de todos los días festivos porque ya tenemos el 60% del programa hecho con todo lo que ha quedado pendiente de hoy, así que más fácil. Efectivamente. Esperemos que Pero sea bueno, una yo creo semana que no histórica, que ya la semana tranquilo, la siguiente nos va a tocar ya lo del Papa, así que relax esta semana, ¿vale? digo yo, Guionista, digo por yo. favor. Lorenzo, como siempre, un placer. Se os quiere muchísimo. Besiños. Igualmente, vecinos. Chao, hasta la semana que viene.